Bueno, entonces hablemos de un poco más de tipos de datos, incluyendo constructores. Entonces, listo. Entonces, yo creo que cuando uno arranca, la parte más complicada como de poder como entender qué es lo que está pasando es esta parte de si yo utilizo métodos o utilizo funciones, entonces quiero quedarme ahí un ratico, ¿sí? Y sobre todo quiero empezar de nuevo con algo que he dicho antes, pero vale la pena repetirlo todas las veces que sea necesario, y es que no hay una manera correcta de hacer las cosas, ¿sí? No hay una, sí, no hay un claro ganador que sea como, no, es que los que los hacen así lo están haciendo mal y esta es la manera correcta. De alguna manera hay una parte de preferencia del programador. ¿Sí? Entonces, hay gente que prefiere escribir de una manera y hay gente que prefiere escribir de la otra manera. Lo que creo que es importante es que uno se sienta cómodo leyendo las dos maneras, porque obviamente puede pasar que encuentre uno una persona que lo escribe de una manera distinta de como yo lo escribo y estaría mal que yo pues no lo entienda y no trate de entenderlo, ¿sí? Pero cuando es una decisión netamente mía, de nuevo, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Entonces, volvamos un poco como a qué me refiero con esto de métodos y de funciones. Entonces, en esta esquina, en la parte izquierda de la pantalla, ven el uso de un método distancia para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Qué significa un método? Significa que es una función que opera sobre un objeto. ¿Mm? Entonces, yo creo un primer punto, creo un segundo punto y después sobre uno de esos puntos llamo a mi método y el método puede recibir parámetros o puede no recibir parámetros y pues devuelve algo, en este caso la distancia de los dos puntos. Entonces, esto se llama un método. Y si lo voy a ver del lado de punto, lo que significa es que distancia está definido dentro del bloque de la clase punto. Entonces, eso es lo que lo convierte en, eso es lo que llamamos un método de alguna manera. Listo. Ahora, del lado derecho está cómo sería distancia como una función. Y también se le llaman métodos estáticos, pero si alguna vez escuchan función y métodos estáticos significa, digamos, en lo que importa, significan lo mismo, ¿sí? Seguramente es eh, como que es tal vez más fácil hablar de métodos estáticos eh, para que sea como súper claro la distinción. Entonces voy a tratar de llamarlo método estático, pero si se me sale función, sepan que estoy hablando de lo mismo. Entonces, listo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso creo los dos puntos, pero llamo una función que existe de alguna manera y requiero pasar todos los puntos como parámetros. Entonces, en este caso, hay un punto que no es un parámetro, sino es el objeto sobre el cual llamo una función, el método, y en este caso, pues los dos puntos sí son parámetros. Si yo me voy a la clase punto no tiene nada que ver con distancia y ese, esa función está definida simplemente en otra clase y tiene la palabra reservada static, ¿no? Esto es lo que le dice a el ambiente de ejecución que yo quiero utilizar distancia de esta manera diferente a esta manera, ¿sí? Entonces, de nuevo, ambas están
bien, no hay ninguna que sea infinitamente superior a la otra. Y si a ustedes les gusta más un estilo que el otro, de nuevo, está bien, siempre y cuando, como les digo, si ustedes leen esto o leen esto, como que no hayan sorpresas ahí, que ustedes digan como, ah, claro, yo sé qué está haciendo acá, entendí, pero está bien que ustedes se decanten por cualquiera de las dos maneras. ¿Mm? Ahora, consideraciones que pueden tener en cuenta para ver si les gusta más una manera o la otra. Entonces, definitivamente, la primera es la manera en que van a utilizar la función distancia. Entonces, en este caso, pues eso, yo necesito crear un objeto antes de poder llamar el método. Acá, digamos que solo necesito crear los parámetros y pasárselos, ¿sí? Entonces, digamos, esto tiene mucho sentido cuando este método de alguna manera opera sobre el objeto que tengo que crear antes. A veces la gente se obliga a usar objetos y termina haciendo cosas pues, que no tendrían mucho sentido. Ahorita vamos a ver como un ejemplo de eso. ¿Mm? Entonces, listo. Claramente la forma en que utilizan el código es una cosa, es una consideración que vale la pena tener en cuenta. Ahora, número dos, si yo creo un método, entonces ese método tiene acceso a los atributos de mi clase. Si ustedes se dan cuenta, aquí point no tiene ningún método accesor y no importa porque yo puedo acceder a el estado directamente. Entonces, hay métodos o hay funciones que son más fáciles de escribir cuando son parte de la clase porque yo tengo acceso al estado y conozco el estado completo de la clase, ¿sí? Eh, digamos que no hemos escrito todavía tipos de datos demasiado complejos, pero es normal que hayan muchos atributos de una clase y probablemente hay atributos que son más como una forma de ayudar a que los métodos se escriban fáciles. Entonces, de nuevo, como los atributos son privados, la única manera que yo puedo acceder a ellos es si escribo ese método como parte de la clase, ¿sí? Entonces, esta de poder apuntar directamente a los atributos, solo lo puedo lograr cuando es parte de la clase. En el otro ejemplo, me toca tener accesores en la clase punto para que desde la clase geometry pueda tratar de sacar el estado de los puntos. De otra manera, no lo podría hacer. Entonces, puede pasar que la clase no tenga accesores todavía y puede ser que crear accesores solo para escribir esto no tenga mucho sentido. Entonces, esa es otra consideración que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Usualmente los métodos que son complejos se pueden escribir más fácilmente si yo los hago parte de una clase, ¿sí? Entonces, de nuevo, esa es otra consideración que tienen que tener en cuenta. Listo. Hay otra cosa que yo llamo como organización y la facilidad de descubrir esos métodos. Entonces, ¿qué pasa? Un software normalmente puede tener 100 clases y en esas 100 clases, pues hay diferentes clases que hacen diferentes cosas. Entonces, a veces uno dice como, ok, tengo un software grande, yo me acuerdo que hay un método que calcula la distancia entre dos puntos. ¿Dónde puede estar? Entonces, hoy en día los IDEs tienen funcionalidades para que yo le diga, busque, busque la palabra distance en el código para tratar de encontrar dónde fue definida, pero obviamente yo solamente voy a encontrar, o sea, no solamente voy a encontrar dónde está definida, sino cuándo fue utilizada
y puede ser que yo no me acuerde exactamente como cuál es el valor de retorno. Entonces, buscar una función entre un montón de clases no es fácil. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo, ok, hay una función que calculaba la distancia entre dos puntos, pues, ¿por dónde debería empezar? Pues podría empezar por la clase punto y sí, ayuda mucho a la organización del código cuando todos los métodos que operan sobre puntos están definidos dentro de la clase punto, porque es probable que sea el primer lugar en donde yo busque. Si yo tuviera esta situación, es probable que tal vez el nombre de geometry me ayude un poco a saber, tal vez aquí debe estar, puede ser que aquí esté la función, pero sí, no es tan fácil encontrar el método en algún momento si yo quiero ver exactamente cómo está definido y no tengo como un fácil acceso a él. Entonces, desde el punto de vista de organización, puede ser que hacer estos métodos tenga más sentido. Y la otra parte que me parece a mí súper bonita es que si yo escribo código y, entonces digamos, hagamos un string S, listo. Si yo hago S punto, entonces el IDE me recomienda todos los métodos que puedo llamar sobre ese. Entonces, yo puedo decir como, oiga, ¿qué puedo hacer con ese string? Ah, listo, puedo compararlo, puedo revisar si contiene una secuencia, ¿sí? Puedo descubrir un poco los métodos que me ofrece string y eso solo funciona cuando son métodos, no cuando son métodos estáticos. Entonces, esa parte de descubrir de alguna manera lo que tiene un método, también creo que es algo que hay que tener en cuenta cuando yo escribo código. De hecho, creo que eh, alguna vez utilizamos el método repeat de string. Estoy tratando de buscarlo, repeat. Entonces, por ejemplo, esto coge este string y lo repite dos veces. Este método lo conocí un día accidentalmente en que puse sí, un string que yo tenía punto y estaba buscando un método que no me acordaba bien cómo se llamaba y vi ese método repeat y dije, oiga, esto no sabía que existía y me puse a hacer pruebas de cómo funcionaba y después fui a la documentación y leí un poco como que decía la documentación y efectivamente aprendí que existía el método gracias a esa opción de poner punto. ¿Sí? Entonces, eso es otro punto que hay que tener en cuenta. Entonces, esas son como las, digamos, como las más básicas para esto de decir como por dónde me decantaría. Pero hay otro punto que les sirve para tener en cuenta. Entonces, cerremos esto un momento. Ay, creo que lo tenía acá. Sí, entonces, listo. Imagínense, de nuevo, tenemos dos opciones. Queremos crear una clase calculadora, ¿no? Y tenemos dos maneras de definirlo. Entonces, de nuevo, o yo hago el método sumar un método no estático o lo hago un método estático. Entonces, de nuevo, ¿qué diferencia tiene eso? Entonces, esperen que yo, sí, ya los estoy mezclando. Este es de acá y este es de acá. Listo. Entonces, de este lado tengo mi calculadora definida como un método. Entonces, como no es un método estático, de nuevo, significa que tengo que crear un objeto de tipo calculate para poder llamar el método, ¿no? Entonces, he visto cosas así, gente que dice, listo, creemos la calculadora y después voy a tratar de sumar 3 y 5.
Entonces, esto era lo que yo les decía, que esto es completamente innecesario, ¿no? Lo que yo quiero realmente está acá. Entonces, en este caso, hacer que suma sea un método de calculator se siente como muy, sí, forzado. Entonces, como les decía, también es importante saber cómo voy a usar ese método para saber si tiene sentido que lo haga método o lo haga un método estático. Y alguien podría hacer como, listo, Carlos, no haga trampa, lo que usted quiere, lo que usted haría seguramente es algo así, que se ve menos feo. Entonces, new calculator, y ahí sí, calculator.sum. Pero de nuevo, va lo mismo. Estoy creando este objeto, ¿para qué? O sea, sí, ¿qué le está aportando la creación de este objeto a este método? Y la respuesta es nada, ¿sí? Estoy creando este objeto solo porque me toca crear el objeto. En cambio, de este lado, si yo hubiera decidido que esto sum debería ser static, entonces significa que no tengo que crear un nuevo objeto, simplemente con el nombre de la clase puedo llamar a ese método. ¿Mm? Entonces, esas son las cosas con las que ustedes tienen que les ayudarían de alguna manera a decidir si yo tengo que agregarle funcionalidad a un tipo de dato, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago como un método o lo hago como un método estático slash función? Entonces, pues todos estos son como los parámetros, como les digo, no hay ninguna respuesta equivocada. Entonces, si yo les digo que yo hago la calculadora de esta, que a mí me gusta más esta manera de calculadora, y ustedes me dicen que les gusta más allá de decirles, oiga, es que yo no lo haría así, no les voy a poder decir que está mal, ¿sí? Es simplemente, como les digo, una cosa de gusto en muchas oportunidades, teniendo ciertas peros, ¿no? Entonces, como les digo, a veces, si yo necesito acceso al estado del objeto, puede ser que la única opción que tenga es crearlo como un método. Pero si ustedes pueden escribirlo de las dos maneras, ya de alguna manera, sí, es una cosa un poco personal. Entonces, en el ejemplo de Calculator, realmente yo me iría por esto, ¿sí? Esto me parece un despropósito completo, me parece que tiene mucho más sentido hacerlo acá. En el caso de distancia, me iría más por la parte de el método. Me parece que es más organizado, como les digo, me ayuda a que yo cuando haga punto pueda descubrir de alguna manera ese método. Entonces, en el caso de punto, me iría por este lado, por de distancia, en el lado de la suma, me iría por este lado. Entonces, de alguna manera, yo creo que la moraleja que les daría esto es, traten de empezar siempre como un método, ¿sí? Asuman de alguna manera como, ok, voy a escribirlo como un método. Y si funciona, o sea, si lo escriben como un método y después se dan cuenta que usarlo es raro de alguna manera, entonces eh, cámbiense a una función, ¿sí? Ahora, hay otro ítem adicional a tener en cuenta que se me estaba pasando. Entonces, listo, dejemos de lado las calculadoras. Entonces, listo, yo les estaba diciendo, no, traten de empezar como, agréguenlo siempre a una clase. Entonces, supongamos que tengo una clase punto y tengo una clase círculo. Entonces, pues, tienen ahí métodos, cada una de ellas. Acá calculo distancias, aquí calculo áreas, circunferencias y intercepciones entre círculos. ¿Qué pasa si yo quiero un método que, dado un punto y un círculo, me indique si ese punto está dentro del círculo o no está dentro del círculo? Entonces, ahí la cuestión es
listo, si tengo algo que opera sobre un punto y sobre un círculo, ¿en qué clase lo pongo? ¿Lo pongo en la clase punto o lo pongo en la clase círculo? Entonces, si yo lo pusiera en la clase point, de alguna manera escribiría X, ¿sí? X que es mi punto de acá, punto, el nombre que le haya dado, digamos, inside, y le paso el parámetro círculo. Si lo hiciera para el otro lado, entonces sería C punto y un nombre apropiado como is inner point y el punto, o literalmente pues los saco a otra clase y los llamo, sí, los paso los dos como parámetros. Entonces, por ejemplo, este es de los casos en que siento que no hay ninguna fuerza que me ayude a decir que es mejor un lado o el otro. Acá sí siento que es completamente decisión personal, porque de nuevo, ¿no? Tengo un método que de alguna manera opera sobre dos tipos diferentes de datos. Entonces es como, sí, es más difícil tener como un argumento fuerte para decir por qué debería estar, por qué debería escoger alguna de estas tres opciones, ¿no? Entonces, de nuevo, yo les diría, arranquen, arranquen como un método. En este caso, por ejemplo, yo me decantaría por esta opción, pero me decantaría por una cosa puntual, porque círculo ya sabe que es un punto, ¿sí? Entonces, el constructor recibe un punto y pues los métodos utilizan puntos. Entonces, digamos que si coloco el método acá, pues incluiría esa referencia a una clase punto, pero digamos que eso ya estaba pasando. Acá sería, sí, agregar esa referencia a círculo por primera vez. Entonces, pues me parece que es un poco más organizado en círculo, pero de nuevo, entendería perfectamente el argumento si alguien me dice, no, Carlos, es mejor hacerlo como una función, ¿sí? Y entre más compleja es la función, sí, y jala además métodos, sí, como utiliza más tipos de datos, entonces seguramente la opción de una función es como más interesante porque de nuevo, ¿no? Si tengo tres tipos diferentes de tipos de datos, lo pongo en el primer tipo o en el segundo o en el tercero. Bueno, entonces, digo, eso sería un poco como la idea de esta historia de cuándo usar algo que sea static y cuándo no usar algo que sea static. Y nos lleva un poco como a el punto de chequeo que yo creo que es importante tener para decir, ok, yo ya entiendo un poco la historia de tipos de datos, ¿no? Eh, entonces eso, habíamos hablado, ¿no? Lo más importante cuando estoy pensando en tipos de datos es, ok, si yo tengo que escribir una funcionalidad, tengo un criterio claro de si lo escribo como un método o como un método estático. Entonces, eso es importante para que ustedes digan, ok, ya entendí, o sea, ya tengo eso claro, ya tengo el primer punto importante de tipos de datos como medio claro. Listo. Ahora, la otra parte es eso, cuando yo veo código así y veo este dis, sí, es súper importante que lean esto y ustedes no se sonrojen y no digan, uy, pues pucha, ¿eso qué significa? ¿Sí? Entonces, de nuevo, this es el estado del objeto sobre el cual estoy operando. El objeto sobre el cual estoy operando es el objeto sobre el cual hago el punto para llamar a ese método. Entonces, ese objeto sobre el cual estoy llamando a distance se llama dis y pues dis.x es acceder al estado de ese objeto y de ahí para allá pues están los parámetros. Entonces, este tipo de cosas tienen que resultar familiar para ustedes y se sienten que se tienen que sentir cómodas. Si ustedes logran ver esto de nuevo sin sonrojarse, listo. Ya tienen la segunda parte clara de, ok, esto es lo que yo trato de usar, o sea, esto es lo que yo
hago con tipos de datos, ¿sí? Esa es la manera en que los utilizo. Y la tercera y la más importante definitivamente es entender por qué tener una clase point es mucho mejor que tener dos variables double que estén sueltas de alguna manera, ¿sí? Eso al final de cuentas es lo más importante que uno hace con los tipos de datos, sumado con algo que vamos a ver ahorita, pero digamos, eso es la ganancia más significativa inicial que uno tiene con clases, ¿sí? Ya no tengo que cargar con dos doubles, sino que puedo cargar con una sola cosa que llamo punto. Esos son como los tres puntos de chequeo para decir, ok, ya entendí sobre tipos de datos. Si esas tres cosas no las espantan, no les da dolor de cabeza, entonces van bien. Entonces, listo, hasta aquí. ¿Dudas al respecto o vamos bien? Bueno, entonces igual, cualquier cosa, por favor, me interrumpe. Listo, entonces, ¿qué nos queda pendiente de hablar de tipos de objetos que creo que es importante? Entonces, hagamos una cosa extraña. Qué pena que debería abrir este, este de acá. Listo, entonces voy a crear una clase y llamémosla foo y no voy a agregarle nada a esa clase. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, digamos que la clase está vacía. Listo. Ahora, acá voy a ir a mi main y voy a crear una variable de tipo foo y voy a preguntarle al IDE que me diga qué puedo hacer con esa clase foo. Ah, bueno, entre otras cosas, qué pena. Una cosa súper importante. Primero que todo, hay un constructor en foo, aunque yo no lo puse. Entonces resulta que cuando yo no defino un constructor, Java me regala un constructor público y sin parámetros. Entonces, este constructor, entre comillas, es gratis si yo no he escrito nada. ¿Sí? Si yo no he escrito ningún constructor. Ahora, si yo escribo un constructor y digo que los objetos de tipo foo se construyen con un entero, entonces ya no me lo regalan gratis. Sí, es como una forma de seguridad de que siempre un objeto se va a poder construir, sea porque yo defino el constructor o sea porque Java me lo regala. ¿Sí? Entonces, acá falla porque yo ya tengo uno y ese recibe un entero, entonces tendría que hacer algo así para que funcione, pero si yo no escribo nada, no significa que la clase se quede sin constructor, simplemente significa que Java me va a regalar uno por defecto. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta porque a veces hay software que uno utiliza digamos, software empresarial que tiene tipos de datos que tienen esa característica, en que no les definen un constructor, pero es importante que uno sepa como, listo, yo no veo un constructor, pero yo sé que eso por debajo Java me está regalando uno. Ahora, listo, volvamos a lo que les decía. Entonces, de nuevo, no he escrito nada y sin embargo, hay 2, 4, 6, 8, 10, 9 métodos que ya puedo utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Java tiene un tipo de dato que se llama object. Object. New object. Que entre otras cosas, esto es raro, pero lo hago para efectos ilustrativos. Digámoslo, dejémoslo así. Listo. Java define esta clase que se llama object. Y hay un concepto que se llama herencia que se sale del alcance de este bootcamp, pero es importante que ustedes sepan que todas las clases de Java
heredan de object directa o indirectamente. Entonces, de nuevo, yo no escribí nada. Si yo no escribí nada, implícitamente esa clase está heredando de object. Y básicamente de una manera muy sencilla y no muy, o sea, si van a aprender de herencia, hay que aprender un poco más de esto, pero lo que significa es que los métodos que yo haya definido en object los puedo utilizar desde las clases que hereden de object. Y efectivamente, si yo me meto a object, me voy a dar cuenta que efectivamente tiene un montón de métodos, pues un montón de métodos no, tiene 9 métodos que son los métodos que puedo llamar desde foo. Listo. Ahora, de esos 9, hay 7 que son útiles para cosas muy específicas, entonces no me voy a detener en ellos, pero hay 2 métodos que son súper importantes que hemos visto ya de alguna manera. Entonces, uno es toString y el otro es equals. Entonces, esperen, voy a crear 2 objetos de tipo foo. Y aquí foo2. Bueno, entonces, muy importante que tengan en cuenta, todas las clases siempre van a tener un método toString y todas las clases que ustedes definan siempre van a tener un método equals. De nuevo, volvamos a revisar. Mi clase foo no tiene nada entre comillas. Entonces, sí, sin que yo haga nada, esto ya existe. Pero el problema es que hacen seguramente lo que yo no quiero que hagan. Entonces, si yo le digo a él que me imprima lo que devuelven esos 2 métodos, así como están definidos, o sea, así como está la clase foo, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, ese toString me devuelve una cosa rarísima y equals, a pesar de que yo podría decir como pues es que si foo no tiene ningún atributo, pues yo creería que deberían ser iguales, pues porque 2 objetos sin estado deberían ser iguales, pues no hacen eso, ¿no? Hacen cosas, entre comillas, que son inesperadas. Entonces, siempre tengan mucho cuidado porque a veces uno escribe código y como que la gente asume como si yo puedo usar equals, debe ser porque alguien lo implementó correctamente, o si yo puedo usar toString es porque eso funciona como yo espero, pero obviamente, ¿sí? Si yo no hago nada, entonces esto se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la historia de los puntos. Eh, Listo. Entonces, puede ser que yo diga, ay, ¿sabe qué? Yo encuentro mucho valor en que si en algún momento yo tengo este punto de esta manera, entonces yo pueda eh, llamar a tu string para acordarme cuál es el estado del punto, ¿sí? En este caso, el nombre de alguna manera hace referencia al estado, pero acuérdense, esto podría ser perfectamente P1. Entonces, pues obviamente, si a mí me pasan un punto que se llama P1, ¿cómo voy a saber qué estado tiene? Entonces, puede ser útil decir, listo, voy a llamar a tu string para que puedas saber más o menos qué tipo de punto es, ¿sí? ¿Cuál es el estado de ese punto? Entonces, listo. De nuevo, acá es donde no quiero que se lleven sorpresas y corrí el método que no era. Listo. Entonces, listo. Claro, esto imprime esta cosa fea porque yo le dije que imprimiera esa cosa fea, básicamente. Entonces, listo. Acá tenemos que
implementar ese método toString para que imprima lo que es bonito. Y creo que lo hemos hablado varias veces. Para implementar eso, simplemente hago un método público que regrese un string que se llame toString. No le paso ningún argumento y acá puedo eh, pues hacer la implementación que quiera. Voy a hacer una implementación de juguete por un momento. Listo. Una vez que yo defino esto, entonces obviamente este toString ahora hace lo que yo espero que haga, que literalmente va a ser retornar este string de juguete. Y efectivamente esto ya es un poco más útil, pero obviamente sigue siendo, o sea, esto es mejor que lo anterior, pero por muy poquito. Entonces, listo. ¿Qué debería ser lo que yo haga con tu string? Y de nuevo, no es para todas las clases, es solamente si yo en algún momento tengo, sí, como que digo, oiga, yo tengo un objeto y quisiera saber qué hay por dentro, pues una opción es implementen tu string. Usualmente esto es definitivamente muy útil para clases que modelen parte del dominio que ustedes están modelando en su software. Entonces, si yo tengo un software de geometría, Point es parte de mi dominio, por lo tanto, Point es algo súper mega importante eh, de que le agreguemos un método toString, ¿sí? Ayuda un montón. Listo, entonces, ¿qué es un método toString que sea útil? Entonces, todos los IDEs tienen una funcionalidad que me regala un método toString y yo le puedo decir, estos son los campos que quiero que usted incluya en ese toString y tienen más o menos esta forma. Usualmente tienen el nombre de la clase y entre alguna manera, entre algún formato, pues me dicen, mire, X tiene este valor y Y tiene este valor. Entre otras cosas, me acordé una última cosa que había que poner en el punto de chequeo. La otra parte importante del punto de chequeo es que yo sé si una variable no dice this, el, el ambiente de ejecución asume que es this y, sí, entonces, por ejemplo, este X es dis.x y yo no lo tengo que escribir porque simplemente si yo no lo escribo, él asume que es dis.x y si no existe algo en el estado que se llame x, pues obviamente lanza un error de compilación, pero eso también es importante que tengan en cuenta, ¿no? Cuando ustedes vean métodos, si no dice dis, que sepan, claro, esto está refiriendo a dis, solo que no lo dice. Bueno, qué pena la pequeña desviación. Entonces, si yo ejecuto ahora sí mi código, ¿sí? Entonces me dice, mire, esto es de tipo point y el valor de sus atributos es este que está acá. ¿Sí? En el caso general, yo creo que este es un buen formato, pero obviamente no se sientan impedidos de decir como, no, ¿sabe qué? A mí me gusta que los puntos se vean mucho más sencillitos y pues hagan el toString de la manera que a ustedes les guste, ¿sí? Si a ustedes les parece que esto es suficientemente claro, pues está bien. ¿Mm? Entonces, siempre van a poder usar tu string, pero acuérdense que solo va a darles información útil si ustedes se toman la molestia eh, de sobreescribir, de implementarlo de alguna manera, de nuevo, que sea útil. ¿Mm? Listo. Ahora, equals. Entonces, Carlos, qué pena. sí, claro. Tengo una pregunta que hace rato creo que la tenía, pero no la Dale, dale. había preguntado. Era sobre, por ejemplo, sí, sabemos que Java nos da por defecto unos métodos, ¿cierto?
En Sí. este caso, el que estás hablando de tu string. Si yo defino un método dentro de la clase point que se llama igual al método por defecto que entrega Java, ¿sí? ¿Cómo, cómo Java sabe con cuál uno está trabajando o no sé si me hago Solamente por eso. entender? Porque el primero lo busca en point y si existe en point, ese es el que ejecuta. Y si no existe en point, entonces lo busca en object y ese es el que ejecuta. Entonces, solamente con el hecho de que esto ya esté aquí, él sabe que este es el que al que le tiene que dar prelación. ¿Sí? Ahora, este arroba override tiene que ver con una cosa de herencia. El arroba no hace nada. Eso se llama una anotación, por cierto. Esa anotación no hace nada especial. Ustedes podrían no tenerla y ya el código funciona igual. Si le piden al IDE que lo haga, pues él la va a poner porque está bien, es como una forma de dejar documentado, pero ahorita la pueden ignorar. Pero esa es la manera en que él opera. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le digo aquí pv1.string, entonces él va a decir, ok, esto es de tipo point, listo. Point tiene un toString, sí, sí lo tiene, y eso es lo que ejecuta. Si yo hago algo de este estilo, p1, p2, y acá le digo, ok, p1.equal p2, entonces si yo ejecuto, esto va a decir falso y lo que sucede es eso. Él dice, ok, voy a buscar un equals dentro de punto. Listo, no hay un equals. Entonces me voy a el equals de object y ese es el que ejecuto. Entonces, de nuevo, si yo quiero decirle, oiga, todos los puntos que tengan las mismas coordenadas deberían ser considerados iguales. Entonces, de nuevo, me toca a mí ir a la clase y decirle, oiga, quiero agregar un método que me ayude a comparar dos puntos. Y como les cuento, hay una razón un poco aburrida de por qué tengo que implementar hashcode y hay una manera también un poco aburrida de por qué esto se escribe con tantas cosas. Lo bueno es que más allá de saber que el IDE lo escribe por mí y saber que obviamente el objetivo de esto es comparar que el estado del objeto sea igual, pues no, sí, no es tan importante que sepan todos los detalles específicos de cómo funciona esto. Y efectivamente ahora ya regresa true porque él literalmente ejecuta este método que yo hice y este método que yo hice, como se dan cuenta, compara X con X de ambos puntos y Y con Y de ambos puntos y eso es lo que hace que sean iguales. Si yo le cambiara el estado a alguno de ellos, pues me va a decir que es falso porque ya no es cierto que las Y sean iguales. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, claro, muchas gracias. Listo. Entonces, ahí está la historia. Entonces, de nuevo, muy importante, acuérdense, siempre que ustedes escriban una clase, siempre van a tener acceso a estos dos métodos, pero para que hagan algo significativo, ustedes tienen que darle ese significado, sí, como esa implementación significativa. Y siempre que ustedes escriban una clase sin constructor, Java les regala uno, a menos que ustedes definan uno. Entonces, sí, hay veces que la gente cuando está arrancando se enreda con eso un poquito porque no ven un constructor y no entienden por qué, de dónde sale el constructor y después agregan uno y ya no saben por qué no puedo usar el otro. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, eso era como el redonderis de lo que habíamos visto la vez pasada. Pero hoy quiero hacer mucho énfasis en algo que es súper, súper importante en los tipos de datos y son los constructores. Entonces, lastimosamente, en muchas partes la gente
ha enseñado a hablar de tipos de datos como si el constructor fuera una cosa poco importante. Entonces, démosle la importancia al constructor que se merece. Entonces, vamos a crear un tipo de dato que se llame longitud. Y ese tipo de dato fundamentalmente es una manera de encapsular un atributo de tipo double, que es el que lleva la medida de esa longitud. Y como les digo, un punto de chequeo es entender por qué es mejor tener esta clase longitud en vez de simplemente utilizar este double, ¿no? Entonces, les voy a dar una razón más para eso. Listo, entonces, ¿qué dijimos? Seguramente si yo tengo un atributo dentro de la clase length, el constructor que más tiene sentido para mí sería escribir un constructor que reciba, eh, reciba ¿qué? Un parámetro del mismo tipo del atributo y lo setee, porque eso significa que yo ya puedo construir longitudes de una dimensión exacta que yo necesite. Entonces, si necesito construir una dimensión de 10 unidades, lo que esté usando, pues listo, ya tengo este constructor para hacer esto. Listo. Ahora, la parte que es súper bonita de los constructores es que imagínense que yo tengo varios métodos que operan sobre longitudes. Entonces, resulta que una longitud no puede tener cualquier medida, ¿sí? No, no toda medida es una longitud válida. Entonces, por ejemplo, las longitudes se asumen positivas. Yo no puedo tener algo que mida cero. Si algo mide cero, pues no tiene longitud. Tampoco puede medir -10. ¿Qué es una longitud de -10? Pues no es nada. Entonces, las longitudes tienen ciertas restricciones que, eh, digamos, que los doubles no tienen, ¿no? Listo. Entonces, si yo tuviera, entonces, por ejemplo, eh, construimos alguna vez un método que recibía las longitudes de un triángulo y mediante la ley de coseno o la ley de seno era capaz de calcular otra de las dimensiones de ese triángulo. Entonces, en esa época usábamos doubles y si quisiéramos tener un software robusto, tendríamos que haber hecho una validación que preguntara, revise que las longitudes son positivas, porque si no son positivas, significa que algo está mal y yo no debería operar en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan la historia del módulo lunar que estaba tratando de aterrizar y se estrelló rotundamente? ¿Sí? Si yo garantizo que ese código solo se ejecute cuando la longitud sea válida, ese tipo de accidentes se pueden evitar. Entonces, sí, entonces yo tendría que ir a ese método y preguntar if longitud 1 es menor o igual a 0, entonces lance una excepción que fue una de esas cosas que vimos también un poco de afán sobre cómo se validan métodos y la importancia. Entonces, sí, eso tendría que hacerlo. Ahora, imagínense que yo, además de un método que se llame ley de seno, tengo uno que se llama ley de cosenos que también recibe longitudes. Entonces, también tendría que validar ahí que las longitudes sean eh, menores o iguales que cero y en ese caso lanzar una excepción. ¿Y qué pasa si tengo 50 métodos y cada uno recibe una longitud? En cada uno de ellos tendría que validar que la longitud sea válida. Ahora, puede pasar que entre los 50 métodos se me olvide validar en alguna parte, entre otras cosas, porque usualmente validar parámetros en una función es lo más tedioso que hay sobre la faz de la Tierra. Entonces, a los programadores nos da pereza escribir eso 50 veces y es muy fácil que se nos olvide validar en algún
sí, en algún lugar que las longitudes sean válidas. Y si se me olvida validar que las longitudes sean válidas, pues significa que el módulo se puede estrellar porque hubo un lugar en donde yo no validé y como no validé, hubo un error catastrófico que hubiera podido ser encontrado si yo hubiera validado mis parámetros. ¿Listo? Entonces tengo ese problema de, ok, tengo tipos de datos, pero ¿cómo hago para validarlos de alguna manera centralizada? La respuesta es el constructor. El constructor es exactamente el lugar donde yo podría decir, ok, voy a garantizar que todas las longitudes son construidas con un valor que es válido, ¿sí? Entonces, validar cosas en el constructor es igual que validarlas en cualquier función. Simplemente yo agrego un if a mi constructor y valido lo que tenga que validar. En este caso quiero validar que ¿sí? Si la medida es menor o igual que cero, entonces tengo que fallar, tengo que dejar claro que esto está mal, que alguien cometió un error y la manera en que les recomiendo que hagan eso es con una cosa que se llaman excepciones que están por fuera del scope de este bootcamp, pero por lo menos es importante que sepan cómo validar parámetros. Entonces, eh, básicamente lo que ustedes hacen es escribir esto, throw new illegal argument exception, qué pena, me equivoqué de excepción. Listo, esto es lo que hace que me garantice que el programa va a dejar de ejecutarse y va a tener un error muy ruidoso para que alguien sepa que algo está mal y se corrija antes de que el módulo lunar llegue al espacio y, y evitemos que el módulo lunar se estrelle con la superficie. ¿Sí? Entonces, listo. Esto, como les digo, eh, hay muchos más detalles de por qué significa hacer throw. Esto ustedes ya saben qué es llamar el constructor de esta excepción. Illegal Argument Exception es un tipo de dato, como cualquier otro, y usualmente reciben un mensaje para que ustedes expliquen por qué está fallando, ¿sí? O sea, por qué eso está mal. Entonces, por ejemplo, uno puede crear una variable acá y decir string.format. Entonces, como measures can't be negative or zero, current value is, y si se acuerdan de format, la manera en que yo imprimo una variable que es de tipo double es con este porcentaje F. Hay otras maneras hay otros porcentajes que sirven con doubles, pero porcentaje F es como el más común. Y listo. Entonces, ya validé mi parámetro dentro del constructor y ahora significa que si yo hago una longitud de tamaño 10, funciona perfectamente, ¿sí? No hay ningún error. Pero si yo trato de hacer una longitud que no sea válida, sale un error estruendoso, ¿sí? Y de nuevo, esto es súper importante, que si hay un error en mi código, eso falle estruendosamente y no que falle silenciosamente. Entonces, efectivamente, cuando yo voy a revisar, hay un mensaje bonito que dice, listo, por esto falló, ¿sí? Este es el valor que usted me entregó. Entonces yo digo, uy, llegó 00 y voy y reviso el código y digo, claro, tienen toda la razón, yo cometí un error, ¿sí? Usualmente estos errores que suceden así es porque en el código hay un error y es simplemente
corregir el código de alguna manera. Sí, ahora hay miles de razones por las cuales podría fallar el código, pero esa es la teoría general. Entonces yo digo, oiga, sí, yo omití el 1 y obviamente era 10 y no era 0 y efectivamente ahí ya el software sigue funcionando. Eso es increíblemente beneficioso cuando ustedes escriben código, que ustedes tengan una manera en que las validaciones se hagan en un solo lugar en vez de que tengan que hacerlas en un montón de lugares distintos. Ese es el superpoder de los tipos de datos, que ustedes puedan garantizar que si ustedes construyen un tipo de dato válido, eso, o sea, el programa va a seguir funcionando y si ustedes por alguna razón construyen un objeto que no es válido, el software no va a seguir ejecutándose. Y de nuevo, eso es lo que hace que el módulo lunar no se estrelle contra la superficie de la luna. Que en alguna parte alguien diga, esto está mal, no voy a continuar. Y obviamente eso no sucede cuando el módulo está en la luna, en el espacio. Eso está cuando la gente hace pruebas al software que están escribiendo y alguien dice, uy, esto está mal, y lo corrigen antes de poner el módulo lunar en el espacio, ahorrándose un montón de dinero potencialmente. ¿Sí? Entonces, listo, esto es lo más importante que ustedes pueden hacer y tiene un nombre. Entonces, para que sepan de qué les hablan cuando escuchan la palabra, esto se llaman las invariantes de una clase. Entonces, ¿qué pasa? Para que una longitud sea válida, entonces su medida siempre tiene que ser positiva. Entonces, la invariante de longitud es que su longitud debe ser positiva. Listo. Entonces, listo. Todas las clases seguramente tienen invariantes. Puede ser algún caso particular en que no, pero tener una invariante no sirve de nada si yo no protejo las invariantes. Y la manera en que protejo las invariantes es validar los parámetros de mis constructores. Si yo puedo validar los parámetros de mis constructores, entonces garantizo las invariantes de mi clase. Si garantizo las invariantes de mi clase, el software que yo escribo es mucho más robusto y seguro que si no lo escribiera, porque entonces ya ningún método tiene que validar nada, porque simplemente la misma clase me garantiza que las longitudes son válidas. ¿Sí? Ese es el súper poder de los tipos de datos. Entonces, no solamente puedo de alguna manera agrupar información y darle un nombre más significativo del que tenía antes, sino que además puedo garantizar las invariantes de la clase. Entonces, eso es lo más bacano que tiene un constructor, ¿sí? Yo diría que la parte más importante de una clase es el constructor, ¿sí? Obviamente, digamos, para la manera de cómo funciona un tipo de dato. Obviamente los atributos son súper importantes porque eso es lo que define qué es lo que estoy tratando de encapsular con mi tipo de dato, pero desde la parte funcional, lo más importante es el constructor y definitivamente es lo que más debería llevarse, digamos, a lo que más atención le debería prestar inicialmente cuando creo un tipo de datos, ¿sí? Yo digo, ok, tengo este tipo de dato que encapsula esta información, ¿cómo debería crear estos objetos y qué invariantes son las que quiero proteger? ¿Mm? Eso es lo más importante cuando empiezan a diseñar sus clases. Listo. Ahora, además de que tengan, de que puedan proteger las invariantes, resulta que yo puedo tener más de un constructor. Y tener más de un constructor significa que la clase que yo estoy creando es más flexible, la puedo utilizar de diferentes maneras y eso está bien.
no todas las clases necesitan múltiples constructores, pero de nuevo es importante que ustedes sepan que existe la posibilidad de hacer múltiples constructores. Entonces, devolvámonos un poco a mis círculos y qué y puntos, y obviamente soy víctima de mi propio invento, ¿no? Ya ni me acuerdo en dónde dejé los puntos y los círculos. Acá, listo. Entonces, ¿cómo construyo un punto? Entonces, en este momento, construyo un punto sabiendo la longitud del radio y el centro. Entonces, mejora número uno, vamos a, en este proyecto, crear un tipo de dato que se llame longitud y vamos a robarnos esto del otro proyecto. Listo. Porque de nuevo, yo no quiero tener que validar que este radio sea válido o no sea válido. Entonces, si yo digo que esto es de tipo length, entonces simplemente puedo sí, ya garantizar esto. Ah, ya me acordé. Entonces, listo. Bueno, hasta ahora no le hemos puesto nada más. Seguramente lo que quiero hacer es agregarle un accesor y de nuevo les recuerdo, voy a dejar el accesor como getMeasure para que sea siempre claro que estoy hablando de un método, pero acuérdense que yo no les recomiendo que se llame getMeasure. O sea, cuando estoy enseñando sobre esto, creo que tiene un poquito de valor que yo haga una distinción clara entre el método y el nombre del atributo, pero por fuera de la parte didáctica, yo le cambiaría el nombre y le quitaría el get. Pero pues por ahora, dejémoslo así. Ay, listo, y acá lo mismo, ¿no? Get measure y aquí get measure. Listo. Entonces, listo, ya tengo un círculo. Ahora, el círculo ahorita se construye a partir de un radio y a partir de un punto. Resulta que cuando uno trabaja con geometría euclidiana, a veces es útil decir, ok, yo sé dónde quiero que quede el centro de mi círculo y conozco un punto que quiero que quede en la circunferencia del círculo, pero no tengo la longitud del radio inmediatamente. Entonces, para mí tiene sentido escribir otro constructor que reciba dos puntos. Entonces, recibo un punto que sé que es parte de la circunferencia y un punto que es el centro y quiero poder construir un círculo a partir de estos dos datos. Entonces, ya tengo dos maneras de construir el círculo. O lo construyo conociendo la longitud y el punto o conociendo dos puntos y de nuevo eso me da flexibilidad y más flexibilidad es súper chévere. Ahora, en este caso es importante acordarnos, esto de alguna manera es el caso general. ¿Sí? El caso general es, usted conoce una longitud y conoce un punto. Y este es un caso específico que de una manera para generar círculos. Entonces, usualmente este constructor se llama el constructor primario. Constructor primario es el constructor en que yo básicamente hago una simple asignación de variables. Entonces, this radius igual a radius, asignación simple, this center igual center, asignación simple. Entonces, sí, esto se llama así por la manera en que está escrito. No hay necesidad de hacer nada especial, es simplemente como una manera de poder hablar de cómo quedó diseñada mi clase. Listo. Entonces, como el constructor primario es este,
Entonces, ahí volvamos a hablar de lo importante que es que cuando ustedes escriban métodos, traten de que esos métodos se apoyen en otros métodos. Entonces resulta que hay una manera de que un constructor se apoye en otro constructor. Y tiene una manera un poco simpática de hacerlo, es también con la palabra this. Entonces, en un constructor, cuando yo inicialmente pongo this y pongo paréntesis, esto significa que ustedes quieren llamar a otro constructor de la misma clase. Entonces, en este momento está fallando porque me dice el único constructor que yo podría llamar recibe una longitud y un punto y usted no me está pasando nada. Entonces voy a pasarle una longitud. Listo. Y una longitud dentro de su constructor necesita una medida, un double que represente la medida. Y en este caso lo que quiero es una medida de la distancia que tengan estos dos puntos. Entonces voy a llamar aquí a point distance center y ya tengo una longitud y ahora necesito pasarle el centro que yo quiero. ¿Sí? Entonces, listo, ahí ya no molestó y de nuevo, esto significa, ok, el constructor que recibe dos puntos se va a apoyar en otro constructor, eso me lo dice this, y simplemente por los parámetros yo veo cuál es el constructor en el que se va a apoyar y obviamente pues tengo que mirar la manera de construir la longitud a partir de lo que ya tengo y después ya le puedo pasar el punto adicional y de nuevo esto me garantiza que todos los objetos de círculo que yo construya van a ejecutar el constructor principal y eso significa que cualquier invariante que yo ponga en el constructor principal se va a mantener sin importar de cuál constructor sea el que yo utilice. ¿Mm? Ahora, en este punto, por el tipo de tipos de datos que hemos escrito, esto puede parecerles a ustedes totalmente innecesario. En este punto tal vez lo es. Lo más importante es que cuando vean código de este estilo, sepan qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esto significa que yo tengo dos constructores y de nuevo, ¿cómo sé que es un constructor? Porque tengo algo cuyo identificador es igual que el nombre de la clase y no tengo un tipo de dato después. Entonces aquí me doy cuenta que tengo dos y lo único que me doy cuenta es que pues cada constructor tiene unos parámetros diferentes y pues que esto significa que estoy llamando a otro constructor. Dime, Ana, ¿cuál es tu pregunta? Sí, buenas noches. Bueno, De cuando llamo a ese constructor, además del this, tengo que agregar el new. Ese es otro, digamos que no, ese es otro requisito para llamar, bueno, no, para acá lo que llamar estoy, específicamente a un constructor, ¿sí? entonces acá lo que estoy haciendo es llamar al constructor de longitud porque este constructor necesita una longitud y yo no tengo una longitud inicialmente. Entonces, de alguna manera me toca crear la longitud, pero este new es únicamente porque este length me lo pide, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que yo tengo tengo un requisito de que hay un cierto tipo de círculo que es como el estándar de los círculos. Entonces, yo podría hacer un constructor que no reciba parámetros y de nuevo necesito llamar de alguna manera a mi constructor principal y de nuevo no tengo una longitud. Como no tengo una longitud, tengo que construir una longitud y podría decirle que tengo una longitud de 1.0 y después decirle que como no tengo un punto, pues que construya un punto que tenga estado 00. ¿Sí? Entonces, este new es porque el parámetro me lo pide,
pero no tiene que ver nada con que yo llame al constructor o no llame al constructor. Simplemente es porque el parámetro me lo está pidiendo y, como les digo, en este caso ya tenía un punto, pero no tenía una longitud. En este caso no tengo ni un punto ni una longitud, entonces pues me toca construir una longitud y me toca construir un punto. Ahora, quiero ser claro, ¿por qué, por qué puse aquí 1.0? Seguramente porque el negocio, ¿sí? La gente, el negocio que estoy modelando, el dominio que estoy modelando, me dice que esto tiene sentido, ¿sí? Ahí no hay magia, mejor dicho, a eso es lo que voy. Lo escribo en la medida de lo que yo necesite para el software que esté modelando. En este caso, no sé si los círculos que tengan radio 1 y estén en el centro son útiles o no útiles, entonces lo voy a quitar, pero eso es lo que hace el new realmente, ¿no? No es porque tenga un constructor, sino es porque necesito tener una longitud. En el caso de que yo ya tenga lo que me están pidiendo, pues no necesito escribir eso. Hay un ejercicio de este capítulo en donde van a poder utilizar dos constructores en donde no van a tener que utilizar new de ninguna manera, entonces ahí lo pueden reforzar inicialmente. Sí, más o menos claro, Ana. Bueno, voy a asumir que sí, si no, porfa, pues vuelves a levantarme la mano. No, sí, señor, gracias, sí. Perfecto. Listo. Ahora viene otra cosa que es súper importante porque es, voy a contradecir el 90% del código que van a encontrar escrito en Internet. Y por eso es que siempre les digo que tengan mucho cuidado con lo que ustedes aprenden de Internet, porque lastimosamente no todo está escrito de la mejor manera. Como en Internet no hay un proceso editorial, pues cualquiera puede escribir cosas y aunque no están mal, seguramente hay una mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes le dicen eh, no sé, a un programador que escriba una clase que modele una persona, entonces cerremos todos nuestros proyectos y digamos que tengo un software que representa un hospital. Un hospital ya lo habíamos hecho. ¿Qué otra cosa puede tener personas? Digamos que un evento, Colegio. un colegio. Perfecto. Listo. Entonces, si yo le digo a alguien, listo, modele una clase estudiante que tenga un nombre y un apellido, entonces esto es lo que seguramente van a encontrar en muchos casos. Uy, se me olvidó hablar de paquetes y no debería dejar de hablar de paquetes, entonces ahorita me acuerdan hablar de paquetes. Pero por ahora quedémonos en estudiante. Listo. Entonces, ya tengo una clase estudiante y el requerimiento me dice que necesito tener un nombre y necesito tener un apellido. Qué pena el Spanglish. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer mucha gente? Va a decirle al IDE, ¿sabe qué? Necesito que me cree getters y setters. Los setters estoy seguro que los comentamos alguna vez súper rápido, pero básicamente se ve así. Démosle un poquito de espacio porque si no se ve demasiado apretujado. Listo. Entonces, listo. Los getters ya los habíamos visto, los accesorios de siempre, pero un setter lo que hace es cambiar el estado de uno de los atributos de la clase. Entonces, usualmente se llaman set y el nombre del atributo que quieren cambiar y recibe un parámetro que es con el que hago la asignación y tengo un setter por cada nombre. Entonces, de nuevo, esto lo van a encontrar por todas partes no solamente de Internet, lastimosamente hay muchísima gente que aprendió a programar así. Entonces, ¿qué pasa? Ellos les van a decir
Listo. Entonces, si yo ya tengo eso, entonces, ¿cómo creo un estudiante? Entonces, estudiante, entonces, llamémosla María José, como mi hija, estudiante. Listo. Recuerden, ¿por qué funciona esto? Porque si yo no creo un constructor, él me regala un constructor, entonces eh, claramente yo puedo hacer eso, yo puedo llamar a un constructor así no lo defina y después pues digo, ok, mi variable María José, set nombre y acá puedo escribir María José y María José punto set apellido y aquí puedo poner Obregón, y esta es la manera en que yo, a partir de este código, puedo crear mi estudiante. Ustedes me pueden decir, ah, pues no está tan mal, Carlos, no es tan terrible, pero tiene un montón de problemas este código. Entonces, número uno, no hay una manera que yo sepa que el estudiante quedó correctamente inicializado. En este caso, yo asumo que solo hay dos setters, uno para nombre y uno para apellido. Pero así como está, no hay nada que me garantice que solo necesito un nombre y un apellido. Entonces, perfectamente podría pasar que un estudiante tenga una cédula y simplemente a mí se me olvide que tengo que pasarle una cédula porque en el código no hay nada que me haga acordarme de eso. ¿Mm? Entonces, acá no tengo ni idea si el objeto ya está terminado o está a medio terminar. Eso es muy, muy, muy grave porque utilizar objetos medio construidos es una fuente muy común de errores en el software cuando se hacen, ¿sí? Entonces, es importante que yo diga, construí mi estudiante y ya sé que está completamente construido y lastimosamente este patrón no me permite hacerlo. Ahora, número dos, ¿dónde protejo los invariantes de mi clase si tengo un montón de setters y no estoy seguro en qué orden se van a llamar los setters? Entonces, si yo sé que Z apellido es siempre el último que se va a llamar, y lo estoy poniendo entre comillas porque eso no tiene sentido, pero digamos, si yo me quiero convencer de que siempre Z apellido va a ser el último en llamarse, listo, protejo mis invariantes en Z apellido. Pero de nuevo, nadie me garantiza que alguien no diga, ah, pues a mí me parece que lo lógico es primero poner el apellido y después poner el nombre. Si yo protegí mis invariantes en apellido, pues después en nombre alguien podría hacer algo distinto y de nuevo el estudiante quedó cojo, quedó mal armado, no está completo, sí, el objeto no tiene las invariantes que yo necesito y de nuevo, no tengo una manera fácil de proteger mis invariantes. Por lo tanto, eso significa que todos los métodos que reciban un estudiante van a tener que validar las invariantes del objeto y como les dije, no hay nada más peligroso en la vida que depender de que alguien se acuerde en el método que tiene que validar las invariantes, ¿sí? Siempre es mejor que la misma clase sea la que se encargue de definir las invariantes. Entonces, listo, esto tiene un nombre. Esto se llama un Java Bean. Entonces, un Java Bean en Java es una clase que tiene un constructor eh, público sin argumentos, que ya sabemos que si yo no lo escribo, Java me lo regala, y tiene getters y setters por cada uno de sus atributos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si es tan mala idea? ¿Por qué la gente lo hace? Entonces, resulta que cuando Java estaba naciendo, tenía que tener alguna ventaja competitiva con respecto a otros lenguajes que ya existían por mucho tiempo
y eran los lenguajes que la gente conocía y que estaba utilizando. Entonces, un enfoque muy fuerte de Java cuando nació era poder tener herramientas que me ayudaran a escribir código eh, por mí, ¿sí? Entonces, la única manera en que una herramienta puede utilizar código que yo escribo y escribir código con él es que el código sea muy sencillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a una herramienta que coja mi código y cree un estudiante que recibe un string nombre y un string apellido, y yo le paso un string Obregón y un string María José, ¿cómo hago para que la máquina sepa que esto es el apellido y esto es el nombre? ¿Sí? Que esté seguro que él no se va a equivocar de alguna manera y que lo va a llamar en el orden correcto. Entonces, claro, cuando yo tengo una máquina de por medio, la forma más sencilla de saber que él está poniendo esto en el lugar que y el nombre en el lugar que es mediante setters, ¿sí? Y si yo voy a tener setters, pues obviamente el constructor debería estar vacío, pues porque de todas maneras voy a pedirle a la herramienta que utilice esos setters. Esa fue la razón por la cual se inventaron los Java Beans, para que las máquinas, sí, para que yo pudiera escribir código hasta un cierto punto y después las máquinas se encargaran de crear código adicional. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo una base de datos y esa base de datos tiene sus tablas y yo quiero sacar información de la tabla y crear un objeto en mi programa Java para poder interactuar con esa información, entonces era muy común que yo tuviera un framework, sí, como yo conectara un framework a mi programa y le dijera, listo, yo creo la clase estudiante, usted encárguese de hacer todo el código que va y se conecta a la base de datos, que va y saca la información de la base de datos y digamos que haga ese enlace entre la tabla y un objeto. Entonces, claro, eso no lo tenía ningún otro lenguaje y efectivamente eso ayudó a la adopción de Java. Y claro, como ese de nuevo era una de las ventajas que Java quería eh, como dejar manifiesta para que la gente dijera, oiga, claro, voy a cambiarme a Java. Entonces a todo el mundo le enseñaron que era un Java Bean. ¿Y qué pasó? Que en alguna parte se tergiversó la información y la gente asume que esta es la manera de utilizar tipos de datos y, como les dije, es la peor manera de usar tipos de datos. Ahora, si yo, Carlos Obregón, tuviera que usar una de estas máquinas, entonces, claro, esto lo tengo que escribir en alguna parte, pero seguramente después de construir el objeto, usaría ese objeto para construir un objeto que no tenga getters y que no tenga setters y que me ayude a hacer todas las ventajas que yo les digo, ¿sí? Hay una manera de, si yo necesito un Java Bean, limitarlo únicamente al momento en que la máquina va y interactúa con el software que yo estoy escribiendo, y después de que la máquina ya deja de hacer lo que necesito hacer, pues ya puedo coger este Java Bean y transformarlo en un tipo de dato correcto, de alguna manera, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo sé que eso suena un poco medio esotérico, esa última parte de cómo usar Java Beans, pero lo más importante que quiero que se lleven hoy es que esto es lo que escribe el 90% de las personas y vengo a decirles que el 90% de las personas está mal. Esto es muy inferior a construir un tipo de dato de la manera en que lo estábamos hablando. Entonces, de nuevo, ¿qué sería la manera, entre comillas, correcta de hacer esto? Que yo le pueda decir a él, listo, cree un constructor
que utilice esos dos parámetros que tienen ahí. De nuevo, ese súper lo pueden ignorar porque no hace ninguna diferencia. Y efectivamente, los getters es muy probable que sean necesarios. Crear getters, digamos que no tienen ningún daño grave, simplemente a veces no son necesarios, pero digamos que no estoy haciendo nada grave. ¿Listo? Y ahora sí puedo decirle a él como, oiga, ¿sabe qué? Quiero validar que el nombre tenga algo, ¿sí? Que no me estén pasando un nombre vacío, porque si me mandan un nombre vacío, pues seguramente no. Algo pasó mal. Y entonces aquí usamos de nuevo nuestro illegal argument exception y aquí podemos pasar un mensaje que diga el nombre está vacío. Pongámosle esto. ¿Mm? Y lo mismo, ¿no? También necesito validar que me estén pasando realmente un apellido y si no me pasan un apellido, pues digo que el apellido está vacío. Después de eso, mi objeto ya cumplió sus invariantes, ya lo puedo crear así y vamos a comentar este código por un momento. Eh, Listo. Y ahora vamos a hacer estudiante María José igual a new estudiante. Ay, Ma- María José Obregón. Listo. Entonces, listo. En una línea de código, construí un objeto que sé que está completamente construido porque el constructor es el que me dice, esto es lo que usted necesita para tener un estudiante correctamente construido. De nuevo, acá no tengo ninguna garantía que ya llame a todos los setters que debería llamar, ¿sí? Si yo tuviera que proveer una identificación, entonces mi constructor seguramente tendría un parámetro adicional que recibiera eh, ese número de tarjeta de identidad. Pero como no tengo otro parámetro en el constructor, entonces me queda claro que el estudiante solo tiene nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿sí? Primero, es más conciso, ¿no? Acá me gasté 3 líneas de código y acá me gasté una sola. Y es probable que esto pueda tener muchos más atributos. Entonces, imagínense, ¿verdad? Hacer esto por cada atributo si la clase tiene 5 valores en un constructor sigue siendo un solo llamado. ¿Sí? En una sola línea garantizo que mi objeto está bien. Y como les digo, acá es muy sencillo validar cualquier tipo de invariante que yo quiera. Cuando yo tengo Java Beans, es muy probable que la gente, número uno, jamás proteja las invariantes. Y de nuevo, hay invariantes complejas que dependen como, ok, si usted me da este dato, entonces revise que este dato tenga esas características. Y sí, o sea, cosas en donde haya como una relación entre los atributos. ¿Dónde coloco ese código en los setters? ¿Sí? No tengo ninguna manera de garantizar un orden en los llamados. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que la gente nunca valida las invariantes. Y como les digo, no validar las invariantes es un dolor de cabeza porque dependo de que todos los parámetros, todos los métodos validen las invariantes de mi clase y es muy probable que la gente no lo haga. Entonces, es mucho mejor que yo tenga un solo lugar donde pueda validar esas invariantes, ¿sí? Entonces, como les digo, lastimosamente, este es el código que ustedes van a encontrar
no solamente en Internet, sino que hay gente que efectivamente le enseñaron a programar así, nunca le explicaron que hay otra manera mejor y nunca le explicaron qué problemas tiene esto, entonces la gente lo hace sin saber, pero como les digo, no lo hagan. Por favor, aprendan el valor que tienen los constructores, el valor que tienen las invariantes y por qué esto es muy peligroso. ¿Sí? Solo utilicen Java Beans cuando de verdad van a utilizar un framework que necesite Java Beans. Y como les digo, cuando vayan a usar Java Beans, minimicen el alcance de los Java Beans. Traten de que solo se utilicen en un lugar y después de que ese Java Bean queda construido, construyan un objeto con todas las de la ley, que tenga sus invariantes protegidas y demás, y eso es lo que ustedes retornen en sus métodos, ¿sí? Clases que tengan eh, las invariantes protegidas. Ahora, la otra cosa que no les, que tiene esto, es un tema muy grande que no creo que alcancemos a cubrir en el bootcamp, pero es importante que lo tengan en su radar. Se llama inmutabilidad. Y básicamente inmutabilidad significa que cuando yo creo un objeto, ese objeto no va a cambiar nunca de estado. Entonces, si yo creo un estudiante que tiene nombre María José, apellido Obregón, puedo saber que siempre el nombre va a ser María José y el apellido va a ser Obregón. Cuando yo tengo un objeto que no es inmutable, puedo cambiarle el nombre o el apellido después de que lo construyo. Eso, si ustedes se dan cuenta, es un problema también de seguridad muy grande, ¿no? De seguridad, no, como de robustez del código, ¿sí? Entonces, si yo voy y le pregunto a un software como, oiga, necesito los datos de esta persona y sale de la base de datos con su nombre y su apellido correctos y después en alguna parte, por culpa de un código mal hecho, el nombre cambia, pues de ahí para abajo estoy haciendo lo equivocado. ¿Sí? Estoy asumiendo que la persona tiene su nombre y su apellido correcto y sin embargo, pues el nombre ya cambió a pesar de que no debería haber cambiado. Entonces, bueno, como les digo, ese es un tema gigantesco y eh, pues no creo que valga la pena profundizar en él ahorita, pero tengan en cuenta eso también, ¿no? Esto promueve objetos que sean inmutables. De hecho, ustedes lo ven. Yo construyo el objeto en esta línea ya le cambié el estado una vez y después le vuelvo a cambiar el estado una segunda vez. Entonces, tengo un objeto que yo nunca puedo estar 100% seguro de que está en el estado que debería estar. Cuando yo tengo una clase que es inmutable, yo la construyo y tengo una garantía fuerte de que siempre va a tener el nombre con el que la construí y el apellido con el que yo la construí, ¿sí? Entonces, eso es lo segundo más importante del día de hoy que quiero que se lleven. Cada vez que ustedes vean a alguien que escribe Java Beans, que sepan que esa no es la manera correcta de hacer código para el 99% de los casos, ¿no? Solamente esto es válido si ustedes tienen un framework que necesite este patrón, ¿sí? Que tenga esta forma, pues que los objetos se puedan construir de esta manera. Como en el 99% de los casos, la gente no utiliza software que necesita eso. Entonces, de nuevo, esto no es lo que ustedes deberían escribir y como les digo, lo van a encontrar por todas partes. Y la otra cosa, obviamente, que quiero que se lleven de hoy es la importancia de tener constructores que protejan sus invariantes y que sepan que ustedes pueden tener más de un constructor en una clase. Y como les digo, es probable que eso sea, o sea, tener más constructores lo que significa es que la clase que ustedes están definiendo
es más flexible, se puede usar de diferentes maneras en diferentes contextos y eso usualmente es algo bueno. ¿Y cómo sé cuántos constructores necesita un tipo de dato? Lo sé cuando yo entiendo el dominio que estoy modelando. Entonces, cuando yo estoy modelando círculos en geometría euclidiana, seguramente las necesidades de ese software me van a decir, oiga, sería bueno tener un constructor que reciba una longitud de un punto, pero también sería bueno tener un constructor que reciba 2 puntos y en caso de que escriban dos constructores, acuérdense que siempre debería haber un constructor que sea el constructor principal y los constructores que no sean principales, pues que se apoyen en ese constructor principal. Y eso es básicamente eh, como lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, hagamos una revisión de los ejercicios propuestos rápido y acabamos por el día de hoy. Hay otras cosas que están en el material que, de nuevo, les sugiero que las lean. Es probable que algunas de ellas las alcancemos a revisar después, pero por si acaso es mejor que revisen el material con calma. Listo. Y, uy, entonces, De la página que ya nos había enviado. sí, sí, de los documentos que les había enviado antes. Listo. Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio que se apoya un poco en otras de las cosas del material, pero si quieren, pues vayan tratando de ver si lo pueden realizar ustedes. Entonces, en el material hablo un poco de cómo puedo hacer una clase que se llame Secret Number, que defina un número de 4 dígitos de longitud que no sean repetidos. Y lo que quiero es expandir ese ejercicio para, para implementar una versión de picas y fijas. Entonces, bueno, ahí el enunciado les dice exactamente cómo funciona el juego de picas y fijas. En inglés se llama Bulls and Cows. Entonces, queremos tener esa clase Secret Number y que tenga un método que se llame Cows, que me diga cuántas picas tiene ese número secreto, o sea, cuántas fijas tiene ese string que yo le paso con respecto al número secreto y bulls que yo le paso un intento y él me devuelve cuántas fijas tiene y como siempre pues tienen aquí unos asserts que les debería ayudar un poco a saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Si no quieren escribir pruebas unitarias, pues simplemente lo pueden probar ustedes manualmente. Entonces, bueno, el primer ejercicio es picas y fijas o en inglés Bulls and Cows. Listo, el siguiente ejercicio tiene que ver con links. Entonces, queremos crear no, que espera, un tipo de dato en Java que represente el concepto de un link en HTML. Entonces, el enunciado dice que los links son una parte importante de la web y aunque los links se renderizan finalmente en HTML, escribiendo algo de esta manera, eh, hay muchos frameworks web que permiten que los programadores definan tipos de datos que tengan reglas de negocio y pues obviamente los links es uno de estos tipos de datos que pueden tener reglas de negocio y aquí dice que esto es básicamente un link desde el punto de vista de HTML. Entonces básicamente lo que quiero es crear un objeto que eventualmente yo pueda decirle, listo, deme la URL de ese objeto, deme el target de ese objeto y deme el texto de ese objeto y a partir de ese objeto crear pues, un hipervínculo en un documento HTML. Dime, Kimberly.
Yo tengo una pregunta. Para el primer ejercicio, es que ese ya lo realicé y tengo una duda con el constructor. De acuerdo a lo que dice la guía, ese constructor que está definido es de tipo paquete, o sea, hay diferentes que puede ser privado, público y de paquete, si no estoy mal. Sí, Pero ahí tengo una duda con el tema de las pruebas unitarias. Normalmente, pues nosotros durante el bootcamp vimos que podíamos crear las pruebas unitarias desde un paquete distinto para tenerlos como organizados. listo, no, entonces Mi espera, pregunta es, espera y te tengo ahí. Tal vez yo me hice entender mal. Las pruebas unitarias siempre deberían escribirse en el mismo paquete de la prueba que yo ok, estoy probando. Lo que debería hacerse es crear un archivo de fuentes distinto, que es un concepto que no es exactamente el mismo. Entonces, espera a ver si me logro acordar. No, acá no está, debe estar acá tal vez. Listo, ¿sí es? Entonces, hay un directorio de fuentes que se llama src y hay un directorio sí. de fuentes que se llama test. Pero si tú te das cuenta, ambos directorios tienen los mismos paquetes. Entonces, por ejemplo, acá está Outfor y acá está Outfor. Y si yo voy a el directorio src, ahí encuentro la clase outfor.java, pero si me voy a el paquete outfor de el fuentes de test, entonces encuentro outfor test. ¿Sí? Entonces, lo que quieres es el mismo paquete, pero en directorios fuentes diferentes. Esto se llama un directorio fuente usualmente, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en un proyecto, tú le puedes decir que quieres crear esto, un source folder nuevo, y ahí es donde creas el folder que se llame test, y dentro de test, si creas un paquete igual que el otro, y en ese paquete es donde creas el out for test. Ah, ok, no, yo soy entonces la equivocada. Sí, 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 ya cuando repetiste eso me acordé. Sino que, bueno, quería era saber si al crear un constructor de tipo paquete, si no estoy mal que se llama así, si creo las pruebas unitarias, no en el mismo, bueno, si lo llamo sobre el mismo paquete, ¿se podrían hacer las pruebas unitarias sin ningún problema o eso podría De afectar hecho, en su funcionalidad? no, de hecho, esa es toda la gracia, ¿sí? Yo quiero tener una clase que cree números secretos, pero quiero que sean aleatorios. Pero entonces, si son aleatorios, ¿cómo hago pruebas unitarias si yo nunca voy a saber cuál fue el estado del objeto? Entonces, para circunnavegar eso, es que se pueden usar los constructores. El nombre como oficial es Package Protected Constructors. Sí, son como constructores que son protegidos dentro del paquete de alguna manera, que significa básicamente que los puedes llamar en clases que estén en el mismo paquete. Y como las pruebas unitarias están en el mismo paquete, entonces son constructores que podrías llamar desde las pruebas unitarias. Entonces, claro, como yo ya tengo la opción de construir números secretos que tengan un estado específico, entonces ya puedo decir, ok, si mi número secreto es 1234 y yo llamo al método CAUS, entonces para un para un intento de 5, 6, 7, 8, eso debería devolverme cero. Pero sí, pero eso lo puedo hacer solo porque realmente puedo construir un objeto con el estado que quiero. Y obviamente cuando yo haga mi software y lo lance y lo venda y me vuelva multimillonario con él, pues obviamente ya puedo utilizar este constructor y este constructor efectivamente me va a garantizar que se cree un número de 4 dígitos que el usuario no va a conocer y ahí el usuario ya pueda jugar. ¿Sí te contesté un poco? Sí, sí, señor. Igual si algo mañana, ahí tengo también una falla con lo de las pruebas unitarias, lo estaba haciendo mal, pero si tú sí lo habías explicado así antes, voy a corregirlo y voy a correr las pruebas y cualquier cosa pues te escribo.
claro que sí. Bueno, entonces, estábamos hablando de links, entonces eso, ¿no? Links tienen tres propiedades, tienen un texto, tienen un href y tienen un target. Entonces, sí, text es lo que viene acá, el target es lo que viene acá, que usualmente tiene uno de dos valores, o literalmente es un string vacío, o es un underscore blank, y pues el URL obviamente es el URL al que queremos redirigir, y la regla de negocio más común es si yo hago referencia a un URL interno, entonces yo quiero que esto sea, el target sea vacío, sea un string vacío, y si esto es un link externo, entonces quiero que el target sea underscore blank. Entonces, la manera más fácil de saber si un link si el URL es interno o es externo, es porque los links internos siempre arrancan con slash y los links externos siempre arrancan con HTTP o con HTTPS. Entonces, pues pueden hacer una implementación que les garantice que este target va a quedar como un string vacío cuando el URL es interno, y devuelva blank cuando es un externo. Y no tengo asserts, pero debería haber dejado asserts. Después se los puedo compartir. Ay, no, mentira, sí tengo asserts, qué bobo, ¿no? Entonces, listo. Fíjense que aquí hay dos constructores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de links, es muy común que el texto pueda ser el mismo que la URL que quiero utilizar. Entonces tengo dos constructores, uno que me permite especificar un texto y recibir la URL, y tengo otro constructor que me permite simplemente recibir la URL, y en ese caso el texto debería ser igual que la URL, y tengo eh, mis accesorios normales. En este caso, la idea era usar fábricas estáticas, que es un tema del material que no pudimos alcanzar a cubrir hoy, pero entonces simplemente lo pueden cambiar para que los constructores sean privados, y el ejercicio sería básicamente el mismo. Y acá tienen unos assets para que se den cuenta si está bien o está mal. Y para el tema de fracciones, entonces ya lo habíamos hecho en el capítulo pasado. Esto básicamente moví el ejercicio de uno para otro, pero lo pueden modificar para que ahora reciba dos constructores. Y lo mismo, entonces tengo un constructor que recibe el numerador y el denominador, y quiero tener un constructor adicional que reciba solamente el numerador. Y no, qué pena, cuando un usuario construye una fracción solamente con el numerador, entonces el código debe asumir que el denominador es 1, y sí, la fracción queda construida con el valor que se dice acá y con denominador 1. Entonces, bueno, esta parte ya seguramente ya la habrán hecho, y lo único que tienen que validar, bueno, este es el assert nuevo que pueden utilizar, ¿no? Que garantice que si ustedes llaman a fracción con solo 2, realmente es lo mismo que si lo hubieran llamado con 2,1. Y creo que eso, bueno, y hay otro que ese sí les podría recomendar que lo hagan solamente si leen el material con calma, porque tiene que ver con un concepto que se llaman builders, y claramente es un tema opcional en el material. Entonces, si lo quieren revisar por su cuenta, está súper bien, pero no es estrictamente necesario que lo hagan. Entonces, con que nos concentremos en fracciones, en links y en números secretos, ya, ya creo que es bastante gracia. Y como les digo, todos los
los temas que estaban en el material que no alcanzamos a cubrir, también los vamos a revisar la siguiente sesión. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Voy